andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza, aquí vuelve el Andén, nuestro primer programa de 2024. Feliz inicio de año, que sea además un año cargado de muchos buenos propósitos, de muchos éxitos y de mucha política, que es lo que nos gusta aquí en el Andén. Es un gusto saludarlos como siempre en el espacio de jóvenes para jóvenes, donde debatimos las noticias de la semana. Yo soy Camila Carvajal, es un gusto subirme al Andén. Hoy, Andrés Carmona, bienvenido. Terminó el año en el Andén y arranca subiéndose Así al es, Andén. Camila, yo creo que eso es buen agüero de pronto. Sí, buen agüero para el año. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Llenos de noticias, llenos de información. Unos primeros días del año muy movidos en materia política, en materia del presidente Gustavo Petro. Pero bueno, estamos como siempre subidos al andén para dar la mejor opinión y la mejor información. Pues arranquemos, porque esta fue una semana muy movida. Empezó desafortunadamente con la tragedia en Chocó, que puso al país a mirar a esa región del mundo, otra vez a esa región de Colombia, mirar lo que está pasando en el Pacífico colombiano. Finalmente, Andrés, son 39 los muertos, producto de ese Lamentable deslizamiento que se registró hace ya una semana y que provocó el cierre de la carretera en el famoso kilómetro 17. Es que se llama la carretera de la muerte, así la conocen. ¿Qué más podíamos esperar? Todavía hay 4 desaparecidos. Así es, Camila, y además uno se pregunta por qué siempre que pasan estas tragedias, ahí sí viramos a las vías del Chocó, a esa vía que usted dice, la carretera de la muerte. ¿Cuántos gobiernos, cuántos derrumbes, cuántos muertos y ni una sola solución? Dicen que está la vicepresidenta despachando desde allá. Y que esa será una de las medidas que toma el gobierno, empezar a despachar desde allá para hacer anuncios de inversión en esa carretera. Pero esta también fue la semana en la que se anuncian investigaciones. Muchos están empezando el año con problemas. Investigaciones de la Procuraduría para la ministra del Deporte de Colombia, Astrid Rodríguez, la mujer que está enfrentando la decisión de por qué se cayó la sede de Barranquilla para los Juegos Panamericanos 2027. Terminó el año muy enredada la ministra, lo está empezando peor. Y va camino a moción de censura, ¿no? Ah, bueno. Es decir, las horas de la también. ministra yo creo que están contados. ¿Será? Pues dependerá. Lo que sí se sabe es que el gobierno nacional es de los que más ha estado preocupado por los Juegos Panamericanos, que eso no caló bien en la opinión pública y que el presidente está agarrado tratando de ver cómo resuelve ese chicharrón. Bueno, esa también fue la semana de decisiones en el sector de la salud. Amanecemos con nueva persona al frente, nuevo presidente de Nueva EPS. Les hablo de Aldo Cadena, el hombre que estuvo al frente de la Secretaría de Salud de Bogotá cuando el hoy presidente Petro era alcalde de la capital del país. Y entonces ha sido un nombramiento muy polémico. Nueva EPS es fundamental, tiene 10 millones de afiliados, presencia en todo el territorio nacional, quedaría casi que con superpoderes comparándola con otras EPS si se aprueba la reforma a la salud, Andrés. Por eso muchos dicen, cuidado con el nombramiento que escogieron del doctor Cadena. Sobre todo porque el doctor Cadena no salió muy bien librado de su gestión como secretario de salud. Es que su gestión se quebró la EPS de la capital del país. Exactamente, y tuvo investigaciones de la personería, la Procuraduría estuvo también detrás. Complejo ese nombre. El tema es que el gobierno quería una ficha fuerte y el señor Aldo Cadena, siempre muy leal al presidente de la República. Razón tiene el ministro de Salud en decir que uno gobierna con los amigos. Pues claro, es que el doctor Cadena hace parte del círculo cercano del presidente Petro. Ahora, dijo el ministro de Salud, el ministro Jaramillo, que mucha gente criticaba el nombramiento porque no era blanquito, artista ni buen mozo. No, ministro, no es esa la crítica. Es que hay competente. Unos procesos y unas investigaciones que de todas maneras ponen a muchos a pensar. Esta también fue la semana, Andrés, de la espada de Bolívar. Volvió la espada de Bolívar a la Quinta de Bolívar, conmemoración de los 50 años del robo cometido por el M-19. Lo curioso es esa resignificación que le está dando el gobierno nacional, ¿no? Porque además, que ya no es robo, que es recuperación. Sino fue más una celebración del hecho, es decir, lo hablan de una recuperación de la espada. Ahora uno se pregunta, ese hecho significativo que creó el M-19 o que lanzó en la vida pública el M-19, por supuesto, hace parte de nuestra historia, pero saludar un robo
felicitar un robo? Bueno, tal vez es porque el presidente de la República fue militante de ese grupo. Eso no se nos puede olvidar y esa es la razón. Finalmente, esta fue la semana de viaje internacional para el presidente Gustavo Petro, que estuvo en el Vaticano, en Roma, y que además de estar en la casa del Papa Francisco, antes estuvo en Davos. Es quizá la noticia más importante de la semana, porque allí donde se inauguró la Casa Colombia estuvo la polémica. El presidente Petro viajó en desarrollo del Foro Económico Mundial y Colombia como país tuvo su propia sede en la que nos gastamos, Andrés, una platica. Una platica, vea, le voy a dar la cifra que la hemos revelado aquí en exclusiva en Blue Radio. Son 1.057.000 francos suizos. Eso en promedio son 4.850 millones de pesos. Eso por ese lado. Ahora, el arriendo es lo más barato. El arriendo son 160.000 francos, unos 750 millones, y el resto en la chiva, en el Willis, en la pantalla, en los bailarines de salsa, que no terminaron bailando salsa colombiana, sino salsa cubana. Bueno, sí, yo soy boricua, yo soy boricua, pero bueno, dice el presidente que eso sirve para la inversión. Habrá que ver si un Willis de 144 millones, comida por 300 millones, alojamientos por 200 millones, un traductor de inglés-español a 50 millones, si toda esa inversión de platica se recupera. Para muchos es gastos, para el gobierno es inversión, pensando en el turismo de lujo que pueda llegar a nuestro país, producto de esa vitrina en la que se convierte la Casa Colombia en el Foro de Davos. De eso vamos a hablar esta noche. Ese es nuestro tema principal para arrancar el año aquí en el Andén. Si es acertada la estrategia de publicidad del país que está implementando el gobierno Petro, si esa platica, 4.500 millones de pesos, son una inversión o un gasto, que es la polémica de la semana. Una primera pausa y en 30 segundos venimos con nuestros panelistas para que usted, Andrés, primero nos revele el contrato, que fue usted en Colombia la persona que lo encontró y tiene los detalles de en qué se gastaron la plata. Y segundo, que escuchemos a nuestros panelistas en este debate muy interesante: o derroche de recursos públicos o inversión, como dice el presidente. Usted también puede opinar. Numeral El Andén en todas las redes sociales. Una pausa, ya regresamos. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar. Continuamos en el Andén, es un gusto seguir con ustedes, saludarlos, Andrés, y quiero empezar con usted. El tema de esta noche en este debate es la inversión de Colombia en el millonario contrato de Casa Colombia. Si Casa Colombia en Davos, en Suiza, durante el Foro Económico Mundial, en el que se gastaron 4.500 millones de pesos, es un derroche de plata pública o es una inversión para atraer turismo y para mostrar la imagen de Colombia. ¿Qué encontró usted en el contrato? Pues mire, Camila, este es un contrato confidencial, bueno, confidencial entre las partes que lo firmaron, no para nosotros los periodistas, pero es un contrato que se firmó el pasado 21 de diciembre entre ProColombia y la empresa Publicis Life. Le voy a dar una claridad: Publicis Life es la única empresa que opera en Davos durante esa semana. Es socio exclusivo del Foro Económico Mundial o hace parte de su staff. Primera claridad importante: Colombia no podía salir a contratar a cualquiera, llamar al señor dueño de la casa o llamar al vecino a decirle alquíleme un espacio. Solo se podía a través de la agencia. A través de la agencia Publicis Life, que es la que organiza todo en el Congress Hall, pero también que dispone esa calle, la calle Promenade, que es una calle, la principal calle de Davos, donde están todas estas vitrinas, no solo de países, sino también de empresas. Entonces allá ha estado Uber, ha estado Zoom. Mire, le recomiendo que se vea la crónica de Luisito Comunica. Ahí muestra cómo estaban distribuidas estas casas. Pues ahí, Colombia, su casita, muchos le dicen casita, otros le dicen bodeguita, otros le dicen piso, apartamento, pero bueno. 50 metros cuadrados. 50 a 80 metros cuadrados, por supuesto, este contrato para todo el montaje, lo que es el arriendo de la casa y el montaje, todo lo que usted vio en las imágenes que hemos compartido a lo largo de estos días aquí en Blue Radio. Mire, el contrato, como le repetía, 1 millón de francos suizos, 4.850 millones de pesos. El arriendo, 164.000 francos, 750 millones y 893.000 francos para el montaje, desmontaje y demás, que son 4.097 millones de pesos colombianos. Le voy a dar ya las cifras más interesantes, las que nos... ¿Dónde está la minucia? La minucia. Mire, catering y alimentación por 390 millones de pesos, de los cuales... cafetería. Cafetería, las achiras y el tinto. Por supuesto, en comida,
70 millones, bebidas 30 millones y el staff 209 millones de Los pesos. meseros, las personas Sí, que los atienden, manteles, quienes las están allí, mesas, sí. la decoración, la cintica esa que se pone en la silla, etcétera. Alquiler y decoración del Jeep, el Willys, El muy polémico el Jeep. muy polémico Jeep utilizado en las muestras, 144 millones de pesos. No solo el arriendo de ese Jeep, sino también el montarle Las la bolsitas de guitarrita, café. exacto, las bolsitas de café. El barista, el que sirve el café, 10 millones de pesos. 2 bailarines de salsa, como lo habíamos dicho, de la compañía Ensálzate. Pero pues que uno esperaba que bailaran salsa colombiana, terminaron bailando salsa cubana, pero eso es una opinión personal, de pronto estoy hilando muy fino. 12 millones de pesos. Traductor inglés-español de 50 millones de pesos. Y ojo con este detalle del traductor. Dicen que el traductor solo era para una persona. Carmen Cecilia Caballero, la gerente de ProColombia, la presidenta de ProColombia, que no pudo estar en Davos, pero hay que decir honor a la verdad. La señora no pudo estar en Davos, la funcionaria no pudo estar en Davos porque está recuperándose de una bronquitis. Y el médico le dijo, ¿usted cómo se va a ir a ese frío de Davos? Por favor, más bien quédese en el sol tropical de Bogotá. El alquiler de una pantalla LED en forma de L por 342 millones, alojamientos para el barista y los bailarines por 105 millones, alojamiento para el personal por el 293 millones y 2 temas claves. Primero, tarifa de contingencia por 169 millones y la tarifa, la comisión de Publicis Live por 534 millones. Eso se pagó primero con un pago de 700.000 francos y el resto se les va a depositar ahorita en febrero. Así es, esta es la verdad de cómo se firmó el contrato, quién pagó, a quién le pagamos como país y qué va a pasar y qué pasó en esa Casa Colombia. Hecha esta revelación que hace Andrés Carmona en Colombia, presentó a nuestros panelistas que esta noche se suben para hablar de ese contrato, el que usted encontró entre ProColombia y esta agencia. Arranco con quien nos acompaña esta noche aquí en el Andén. Saludamos primero a Julián Jiménez, director de Juventudes de Colombia Justas Libres, que es un gusto volverlo a ver este 2024. Julián, bienvenido. Hola Camila, mucho gusto poder departir en este primer espacio del Andén de este año. A Andrés, a los panelistas que no están con nosotros en el estudio y a toda la audiencia un fuerte y caluroso abrazo. A usted, gracias por estar con nosotros. Fabián Higuera, que es conocido en la casa, ya ha estado en el Andén. Feliz 2024, Fabián, usted que es asesor legislativo, bienvenido. Muchísimas gracias, saludamos a toda la audiencia que se conecta hasta ahora con este tema tan polémico de la semana y por supuesto a todos los panelistas. Y como yo no sé cuándo vamos a terminar de decir, ¡feliz año! ¿Hasta cuándo se podrá decir? Lo que pasa es que no nos habíamos visto, este Andén está comenzando. Déjeme solo hasta hoy, que es el primero de nosotros en el año que podamos celebrar, pero para todos al final es válido. Felipe González, otro de nuestros analistas políticos que se sube al Andén. Felipe, bienvenido. ¿Cómo están? Un feliz año. Yo todavía estoy diciendo feliz año, pero no importa. Bueno, adelante. Digamos, hasta que nos veamos por lo menos. Estar otra vez en el Andén. El gusto es nuestro y arranquemos con este tema. Si le parece, Fabián, quiero empezar con usted. El gobierno del presidente Gustavo Petro hizo la representación de Colombia en Davos y fue el gobierno el que decidió invertir estos 4.500 millones de pesos en la Casa Colombia. Al final, ¿es inversión, como dice el presidente, o es gasto y derroche, como dice la oposición? Pues mire, yo creo que Colombia no necesita una casa de 80 metros cuadrados en una calle de Davos que nos cueste a los colombianos, como ustedes lo han repetido, 4.500 millones de pesos para podernos promocionar como país. Yo sí creo que una de las estrategias que debería utilizar este gobierno nacional es empezar por la seguridad, la movilidad y, por supuesto, un gobierno que nos brinde esa estabilidad económica. Mire, Camila, seguro eso nos podría traer un mayor número de turistas y, por supuesto, que de inversionistas. Y aunque le abono al gobierno nacional que quiera mantener y mejorar las relaciones internacionales, lo que no le justifico es ese derroche, esas extravagancias y, en muchos casos, esos gastos tan innecesarios. Y ahí es donde viene una pregunta: ¿dónde está ese gobierno que se hizo elegir con una bandera de austeridad? ¿Dónde está el gobierno del cambio? Yo realmente no lo he visto, y sí hemos visto un cambio seguramente, pero no el que esperábamos, porque han doblado, triplicado gastos que tenían gobiernos anteriores. También me entra una pregunta, y es: ¿dónde están los asesores? Ustedes acaban de hacer un listado muy interesante de la investigación que hizo Andrés Carmona frente a detalladamente de todos los gastos que tuvieron, y ahí es donde uno se pregunta, e insisto, ¿por qué no invertir en la seguridad del país? Eso vendería muchísimo más.
La semana pasada conocimos un caso donde sale una alerta por parte de Estados Unidos donde 8 personas estadounidenses fueron asesinadas en Medellín, y esto sí es alarmante, esto sale en noticias en todo el mundo. Entonces yo creo que en lugar de invertir tanto dinero en una casa por 5 días, yo creería que deberíamos mejorar, y lo voy a poner en términos de marketing. Antes de salir a vender el huevo, yo creo que hay que mejorar la gallina, porque es que esto lo que está pasando es un tema de fondo. Nosotros no podemos salir a vender humo cuando aquí realmente y los medios internacionales no dan cuenta de la seguridad del país, ni tampoco le da seguridad económica a los inversionistas. Creo que no podemos seguir exprimiendo el país con más impuestos solo para derrochar en eventos que el presidente seguramente quiere. Y entiendo la intención genuina que se tiene para promocionar el país, pero yo no creo que sea la mejor estrategia. Pero entonces, Julián, el presidente de la República ha dicho que su prioridad es el turismo. Quiere cambiar las rentas petroleras por el turismo. Y este tipo de eventos no son nuevos, porque han hecho esto con diferentes marcas. Colombia es pasión, el riesgo es que te quieras quedar. ¿Pero se necesitaba esta casa? No, yo creo que no, empezando porque para que Colombia pueda sustituir los ingresos de petróleo por turismo, tendría que tener el Estado colombiano la soberanía sobre todos los departamentos del país. Hoy en 9 departamentos el Estado está flaqueando. En el Magdalena Medio, las FARC, el ELN y las autodefensas gaitanistas tienen el control. Por ejemplo, en Cauca y Valle del Cauca hay presencia de los chotas y de los espartanos, además de el bloque liderado por Jacobo Arenas y la segunda Marquetalia. En total son 9 departamentos donde no hay control estatal. Son 9 departamentos que tienen un gran potencial turístico, incluyendo Chocó, Valle, el Bajo Cauca antioqueño, Putumayo, Caquetá. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, creo que es desacertado que el presidente se gaste 4.534 millones tratando de vender a Colombia o la marca país. Más cuando hay unos errores fácticos absurdos. El Willys de 140 millones de pesos tiene una placa de Segovia, España. O sea, ni siquiera tiene una placa colombiana. Entonces, ¿qué está vendiendo el presidente? Realmente este es el ejemplo de la improvisación de este gobierno en materia de planeación estratégica. Ellos solo hacen lo que creen que es correcto sin ningún tipo de planificación real. Entonces, esto es un despropósito que no ayuda a vender la marca país que es Colombia. Un dato muy interesante, Camila y audiencia, a hoy, 18 días de haber iniciado el año, en Bogotá se han registrado 14.000 hurtos. ¿Quién va a venir a Bogotá? Solo porque nos gastamos 4.000 millones en una casa bonita. No, eso nunca va a pasar. Usted dice que no y que hay aquí un tema de seguridad, pero Felipe, el presidente dice que al final esta es una inversión y que, voy a usar una frase del presidente, son mentes cerradas las que creen que eso es un espacio para ir a dormir y ya, que eso es una manera de atraer a los que estando en Davos pueden pensar en venir a Colombia. ¿Hay cómo medir si eso es una inversión, la retribución de lo que hicimos en esa Casa Colombia como país? Pues Camila, yo no veo que haya forma de medir la retribución de lo que para mí es un gasto, porque eso es un recurso que no se va a recuperar. Las medidas en las que eso se podrían tomar es en cuántos ciudadanos suizos están ingresando al país y con fines específicamente turísticos en un lapso de tiempo, no sé, de 2 o 3 años, que puedan comparar definitivamente si la cifra invertida fue suficiente para los fines que se perseguían. Pero coincido con mis compañeros de panel en que esto es un producto más de la improvisación. Creo que no hay una inversión de manera estratégica. Yo no creo que haber puesto todo este montaje en Suiza impacte positivamente en el país, más allá de una campaña de marketing que está muy bien lograda, que es la de la imagen del país. Pero no le veo todos esos elementos en los que nosotros digamos, hombre, esto nos va a traer a nosotros media Suiza a pasear, pues entre otras es un país muy pequeño, pero creo indudablemente que el cambio es de adentro hacia afuera. Pero Felipe, perdóneme, ¿por qué solo habla? Ordenada, segura, y que podamos mostrar al exterior una vez la tengamos organizada, segura, libre y en paz. Felipe, ¿por qué solo hablar de turistas o de quienes puedan visitarnos desde allí, desde pues Davos? Porque
eso lo que sirve es de vitrina para que pasen pues funcionarios, políticos y empresarios del mundo. La teoría del presidente es que no solo esperamos que lleguen aquí desde Suiza cualquier tipo de turista, sino que nos conozcan y por el mundo se hable de Colombia. ¿Tampoco cree que sea un asunto que pueda generar por lo menos recordación de quienes participaron en el Foro Económico Mundial? Pues que los eventos para eso son otros, Camila. Si yo quiero traer inversión, entonces hago una ronda de inversión, llevo proyectos donde haya oportunidad en el país, sectores estratégicos en los que el país debe invertir. Si en este caso es el turismo, pues hago una ronda de negocios con las empresas que estén interesadas en desarrollar proyectos hoteleros, por poner algún ejemplo, en diferentes zonas del país. Pero no le veo, como le digo, un objetivo claro o que persiga tener una retribución económica importante para el país. Insisto en que hay que organizar la casa primero, brindar las condiciones necesarias para que el de afuera venga no solamente a invertir, sino también a disfrutar. Y pues bueno, tenemos que darnos a conocer, sí, pero con una buena imagen y con unas condiciones en las que se invite en verdad a estar tranquilo. Y no es solamente el caso de Suiza. Miren ustedes lo que mencionaban ahorita del tema de Estados Unidos, pues ha generado muchas alertas. En Medellín, pues no somos la excepción, en que ya hay circulares donde invitan a que eviten visitar la ciudad por tantos episodios violentos que se han desatado en torno a ese tipo de turismo que ha llegado. Pues mira, Julián, ahí hay una realidad y es Davos, más que una ciudad turística de suizos, por así decirlo, la presencia es más que todo de embajadores, empresarios y demás. ¿Uno realmente cree, o en tu concepción, sí sería la mejor estrategia? Porque para matar pulgas hay muchas formas. Uno para conseguir inversiones tiene muchas formas. Pero la de la casita, ¿es una estrategia que tú consideras que podría funcionar? Yo creo que por los perfiles que visitan el Foro Económico Mundial, realmente pues no era el espacio idóneo. Espérame un segundo, ya termina aquí Julián y voy con usted. No era el espacio idóneo, no es el escenario idóneo, menos una casa que pues tiene algunos eventos culturales programados, pero pues que realmente no muestra la culturalidad ni los beneficios de venir a Colombia como inversionista o turista. Colombia es un país que desafortunadamente no es amigable para el turista nacional ni extranjero. Es inaceptable que lo primero que uno vea cuando llega al aeropuerto del Dorado de un vuelo internacional es un agente de la DIAN que tiene mala cara y que le dice que si uno lo trata como si uno fuera un delincuente, preguntarle que si tiene $10.000. Ojalá trajeran $100.000 en efectivo para que hubiera una inversión y un gasto en este país. Pero además, creo que el mejor escenario para que hubiéramos conseguido turistas, diplomáticos y empresarios habrían sido los Juegos Panamericanos. Esa era la vitrina con la que Colombia se iba a mostrar al mundo. Y no era 4 días, era un mes. Pero por la improvisación y la falta de coherencia de este gobierno con los programas turísticos y con el desarrollo del país, no se pudo hacer. Fabi. Sí, yo quisiera agregar, Andrés, a la pregunta que usted hacía, es que yo sí creo que el Foro Mundial de la Economía no es el escenario para poder promocionar un país. Primero, porque el tiempo es absolutamente limitado y digamos un poco, bueno, el tiempo, eso sería como puntualmente a lo que quería referirme con su pregunta. Pero por otro lado, creo que también el presidente ofende la inteligencia de los colombianos al decir que somos de alguna manera mente cerrada para no entender, pero es que a nosotros no nos han dado las proyecciones de esa casa, cuáles son las proyecciones, cuántos invitados iban a tener. Yo realmente en los videos que he visto y de funcionarios del gobierno, que son más de 15 personas, y acá viene otra cosa, no conocemos los viáticos de esas 15 personas, pero por ahora en los videos que he conocido, yo solo veo colombianos en esa casa. Entonces no conozco la proyección que tuvieron real para poderla poner allí en esta casa, en esta calle de Davos, pero adicional, decir que somos cerrados de mente, yo creo que lo que está cerrado son esos 80 metros cuadrados. Entonces, ofende la inteligencia de los colombianos, ofende a quienes lo eligieron, porque estoy seguro que la gente en las regiones esperaría que se invirtiera en mejorar, digamos, ustedes lo contaron al principio, ese derrumbe en el Chocó, mejorar las carreteras, mejorar y revisar un poco los precios, digamos, por ejemplo, de los excesos que hemos conocido en las últimas noticias en Cartagena. Es que hay muchas que arreglar en la casa que sí es importante venderlas, y ahora para traer
inversionistas, ustedes hablaban también de eso, pues también tenemos que generar noticias donde los inversionistas sientan que hay estabilidad en la economía. Insisto, en la estabilidad en la economía y por supuesto que en la seguridad. Ahí es donde se debe centrar el gobierno de Gustavo Petro, porque por ejemplo, el presidente de Argentina dio un discurso y creo que ha sido más noticia ese discurso que toda la inversión que hicimos en Colombia, que todavía el dato final realmente de lo que nos costó estos 5 días en las calles de Davos y ahora en su viaje por Europa. Yo creo que el presidente de Argentina acierta al llevar un discurso que refleja lo que será su gobierno. Pero, por ejemplo, la casa no refleja lo que es el gobierno ni el modelo socioeconómico que el presidente Gustavo Petro está planteando, mientras que en el discurso del presidente Milei se ve claro lo que él quiere para Argentina, y los que tengan una cosmovisión similar a la de él y crean que ese es el modelo de desarrollo correcto para llevar a un país hacia la senda del éxito y el progreso social y económico, pues van a apoyar eso a través de inversión extranjera. Un paréntesis, Julián, para todos quienes nos ven y nos escuchan a esta hora, es que el presidente Milei de Argentina decidió primero ir en vuelo comercial, solo llevó a 4 funcionarios a que lo acompañaran y llegó diciendo: aquí los empresarios son unos héroes y resistan, porque al final ustedes lo que están haciendo es contribuyendo con las economías de sus países, más o menos así. Ese libre mercado, el que tiene que haber apoyando a los empresarios, es la teoría del presidente argentino. Correcto. ¿Y nosotros para qué queremos que vengan más empresarios y haya más inversión? Para seguir clavándoles impuestos, para seguir asfixiando al empresariado en Colombia, para que el otro año ya el presidente no tenga un presupuesto de 513 billones, sino uno de 600 o 700 billones, para que se vaya en despilfarro el gasto público como el Ministerio de la Igualdad, que no va a servir para absolutamente nada. O sea, ¿eso es lo que se está buscando? O nosotros como colombianos lo que necesitamos es elegir gobernantes y personas en los escenarios públicos que tengan la capacidad de entender que Colombia en el siglo XXI no está interconectada, ni vialmente, ni tecnológicamente. Yo he estado en el Amazonas. Movistar no coge en Leticia, que es la capital del departamento. Claro, no coge en Leticia. Estuve en Pereira. La mitad del trayecto no tuve conexión en estos días. Yo estoy en Girardot y no me coge la señal de mi celular, que estoy a 2 horas de la capital del país. Entonces, Colombia es un país que no está pensado para recibir extranjeros ni para el turismo nacional. Así las cosas, Fabián. Yo quiero volver porque me quedé pensando en un argumento que usted nos acaba de exponer, que primero, y es muy importante, y que deberíamos pensar en carreteras del Chocó, en las emergencias del país, en la situación de Cartagena, en la seguridad de Colombia. El problema de la casa y la plata que se invirtió en Davos, en Suiza, es que se invirtió plata allí teniendo otros problemas en nuestro país, y el problema es llevarse la plata a otras cosas, o el problema es que esto no encaja con el discurso del presidente Petro. Si no existiera el problema de las vías en Chocó, si no existiera el problema de la seguridad en Cartagena, ¿estaría justificada la inversión de 4.850 millones de pesos? Pues primero no encaja con el discurso claro y con las banderas que se hicieron elegir el gobierno Petro. ¿Usted cree que no? Sí, a usted, Fabián. ¿Usted cree que no? Sí, no encaja. Para mí no encaja con el discurso del gobierno de Petro, que se hizo con la bandera de la austeridad y con la bandera del cambio. Y si no tuviéramos, digamos que fuéramos el país que no tuviera, porque tampoco podemos hablar mal, Colombia es un país muy potente para poderlo vender, pero hay que arreglar estas cosas que venimos hablando anteriormente. Entonces, primero hagamos una inversión en esto y podemos llevar, porque es que a lo que voy es que nos están vendiendo que toda esa inversión fue para que, digamos, tuviéramos una promoción a nivel mundial. Otros países, como el ejemplo que acabamos de poner, Argentina, acaban de dar un discurso con 5 personas que llevaron de gobierno y ha sido noticia a nivel internacional. Entonces ahí vemos los paralelos y entonces, ¿dónde está la austeridad y dónde está el gobierno del cambio? Felipe, señor. Eso, o sea, sí o sí, el presidente de todas maneras iba a ir a Davos, ¿cierto? Y cualquiera de los mandatarios de Latinoamérica iba a ir a Davos. Es decir, tendría que invertir unos recursos, unos gastos, unos viáticos para estar allá y hacer la labor diplomática que se hace allá. ¿Dónde está, digamos, la situación que tú planteas? Es, si nosotros tuviéramos el resto de problemas resueltos, ¿justificaría ese gasto? Los gastos se justifican en la medida en que usted tenga un objetivo claro que esté persiguiendo para que
luego de esa inversión usted vea reflejado, retribuido unos dividendos, por llamarlo así, donde está originando el recurso, ¿cierto? Entonces la polémica es, estos se fueron allá a dar lora a poner una casa sin ningún objetivo o sin ningún objetivo tangible que finalmente a nosotros como colombianos no nos está representando en absoluto beneficio alguno en este momento, y tampoco conocemos en cuánto tiempo o de qué manera se espera que ese recurso que se invirtió allá en toda esta parafernalia tenga pues algún resultado. Yo lo que pienso es, y me hace recordar lo que escribió esta semana William Ospina en El Espectador, donde decía que no se estaba abriendo paso la izquierda sino la vanidad. Creo que todos estos actos son mucho más vanidosos que otra cosa. Camila, yo creo que así nosotros fuéramos Suiza y tuviéramos las condiciones socioeconómicas de Suiza, el gasto es gasto. Entonces, pues eso depende de la cosmovisión de sociedad y de Estado que uno tenga. Si nosotros fuéramos Suiza, creo que también sería injustificado porque no es una inversión que tiene una retribución tangible para el país. Y pues mucho menos teniendo en cuenta que hoy hay prioridades en seguridad y desarrollo de infraestructura en el país. Además que pues es vergonzoso que la entidad ProColombia tenga 18 direcciones y cada una gane más que cualquier ministro. Pero espérenme un segundo, porque en eso que Julián está diciendo es inevitable. Usted dice que así fuéramos el país de todas las maravillas y problemas resueltos, eso no está justificado. Lo que pasa es que una inversión de estas no solo la hizo Colombia. Bien decía María Paula Pardo, que trabaja hoy en ProColombia y que fue ella misma, lo reconoció, una de las... María Antonia, Nani. Ella fue la misma que dijo hagamos la casa, y de ahí salió la idea y empezaron a trabajar en el asunto. Ella misma contó que al lado de la casa de Colombia, y lo voy a leer un trino textual, están las casas de los kurdos y al lado derecho la casa de Arabia Saudí. Y en ninguna, por ejemplo, de estas otras casas, tampoco en la casa de Grecia o de la India, pues en esos países no hubo el gran escándalo que hubo en Colombia. Y ellos allá que pueden tener unos problemas económicos distintos a los nuestros. ¿Por qué para nosotros sí es tal magnitud del escándalo y para esas casas de los países o de las empresas vecinas no se provoca este escándalo? Porque es que cuando siguen habiendo niños en el Chocó muriéndose de inanición, lo mismo que en La Guajira, cuando el Chocó está desconectado en este momento del centro del país y de su periferia más cercana, es inadmisible que el Estado priorice el gasto público en una cosa tan inane como lo es hacer una casa que, insisto, no tiene un resultado tangible en el corto o mediano plazo, porque pues salvo que todos los embajadores decidieran venir, pues es como lo único que uno puede decir, y en la entrada a los turistas que vengan del exterior le pregunten en una encuesta, ¿usted vino porque en Davos había una casa? O sea, traducción, insiste en este caso Julián, que hay otras prioridades y que debería ser eso, es un asunto más de los problemas que tenemos hoy, Andrés. Así es, Camila, pero mire, Fabián, una pregunta, y es que el presidente... pues respondiéndole, por ejemplo, a los medios y a esta investigación que sacó Blue Radio, dice, ok, sí, listo, nos gastamos, esto era caro, esto era necesario, es porque en Davos es una ciudad muy cara, pero ¿cuál es la demostración del odio o de la oposición política de ustedes los medios? Porque se enfocan en la casa y no se enfocan en el gran éxito de mi gestión en Davos, Suiza, mi participación como gran líder mundial en Davos, Suiza. ¿Será que es verdad lo que dice el presidente? Es decir, ¿el presidente ya logró grandes logros en Suiza? Fabián. ¿Fabián está ahí? Sí, acá estoy. Lo que pasa es que les escucho muy lejos. Qué pena. Sí, preguntaba Andrés si usted cree que la participación del presidente Petro en Davos fue o no exitosa. Pues mire, yo amo mi país, yo espero que sí. O sea, es que acá no es contra el presidente Gustavo Petro. Ojalá nos estemos equivocando en este programa y ojalá nos puedan mostrar los resultados de toda esa inversión. Pero por ahora, como desconocemos las proyecciones que se tuvieron para poder hacer esa inversión, pues por eso, digamos, incluso ya se abrió investigación en la Procuraduría por posible, podríamos llamarlo decremento patrimonial. Entonces, digamos como que ojalá pueda tener éxito, ojalá digamos que podamos tener de manera tangible toda esta inversión que se hizo, pero como ahora se desconoce y realmente las proyecciones no están, creo que es una plata, insisto, mal invertida. Felipe, pero también aquí viene la pregunta del millón y es ¿quién responde?
porque ya está la Procuraduría, ya está la Contraloría. Nosotros en la investigación que hicimos aquí en Blue Radio no determinamos, digamos, que hubieran irregularidades porque todo estaba basado en el cuento de que era un contrato con Publicis Live. Pero ya las autoridades, los entes de control le están diciendo, oiga, nos huele que hay algo raro. ¿Quién debe responder? No, los que responden son los ordenadores del gasto y en este caso, si esto estuvo en cabeza de Procolombia, pues Procolombia será la que tendrá que rendir las cuentas y Procolombia deberá contar qué instrucciones le dieron para poder llevar a cabo ese evento con esos gastos y con esos precios. Pues en este caso se va a tornar un poco complejo porque la exclusividad la tenía esta empresa de publicidad, que se me escapa el nombre. Entonces, decir que había con quién más comparar o con quién más competir se va a volver un poco complejo. Creo que los que deben responder indudablemente son los que ordenan el gasto, en este caso Felipe, Procolombia. ¿por qué los ordenadores del gasto, si un ordenador en Procolombia puede decir es que la orden me la dio el presidente de la República o es que la orden me la dio la Casa de Nariño? Claro, eso es lo que llamamos la definición de la necesidad. Entonces, ¿quién define la necesidad? El presidente. Dice, yo necesito irme para Davos a montar esto, y ustedes son los encargados de sacar eso adelante. Indudablemente, lo que vuelvo y les digo, no hay con quién comparar los posibles competidores, porque hay un contrato de exclusividad y una empresa de publicidad, y lo que yo creo que a nosotros nos genera o nos aumenta las emociones es que no hay claridad. Y cuando no hay claridad tienen que salir a explicar demasiado. Y entre más explican, más se confunden. Y entre más confunden, más nos enojamos. Camila, yo creo que no debe responder Procolombia, porque nosotros tenemos en este país la manía de decir que las instituciones deben responder. No, la institución es un ente etéreo. Quien debe responder es la señora Carmen Caballero, la directora de Procolombia, y quien seguramente dentro del organigrama es la ordenadora del gasto. Ella es la que representa legalmente esa institución. Y no es solo por esto, sino porque acordémonos que en diciembre, como bien salió, si no estoy mal, fue en la W o en este espacio de Blue Radio, salió pues el episodio vergonzoso de que la señora se llevaba a su compañero o su cónyuge a todos los viajes oficiales. Entonces, pues, el derroche es una máxima en este gobierno, ¿sí? La casa no es un hecho aislado. El presidente no puede decir que esto es un intento de saboteo a su gestión cuando su señora se la pasa en aviones oficiales en Orlando con su hija, cuando se la pasan despilfarrando para ir a partidos, cuando rentan villas en la Toscana, ahora tienen que tener la mejor casa en Davos, que igual las casas paralelas, el arriendo, haciendo una comparativa, no superaba los $120,000. Entonces, esta es solo la demostración de que ellos sienten que son unos neoburgueses, que llegaron al poder para tener todos los derechos que sistemáticamente les habían negado sus pocas capacidades laborales y profesionales. Entonces, a costillas de los impuestos de los colombianos, vienen a satisfacer todo ese ego, y la megalomanía del presidente lo lleva a decir que él es un líder mundial. Yo invito a usted, señor presidente Gustavo Petro, que antes de ser un líder mundial sea el presidente de Colombia. Fabián, así las cosas, para usted, ¿quién debe responder por la plata gastada o invertida, como lo queramos ver en la casa de Davos? Yo me adhiero a lo que acaban de decir mis compañeros panelistas. Creo que debe responder la directora de Procolombia. Y por Pero supuesto, ¿y si ella recibió la orden? abre... Porque el presidente la respalda. Si fue una orden desde la presidencia de la República, ¿qué? Claro, uno como asesor, y lo digo particularmente como asesor legislativo, hay una orden del jefe, pero uno también tiene que, para eso es asesor. Entonces, no sé si el asesor, porque no creo que el presidente Petro esté revisando, se va a gastar 140 millones en un jeep, se va a gastar 300 millones en la comida. Por supuesto que no. Yo creo que también ahí hay unas responsabilidades por parte de Procolombia, por supuesto que es del gobierno nacional, pero creo que ahí la investigación pues nos dará el resultado, quién deberá responder en caso de que haya un decremento patrimonial. Pero en este caso, Fabián, no solamente sería Carmen Cecilia Caballero, sino qué responsabilidad podría tener Nani Pardo, María Antonia Pardo, que como decíamos es la que se abroga el éxito de la casa. Y aquí también uno se pregunta y si entonces Procolombia cumple órdenes, ¿sí? Y cumple las órdenes de arriba, no hay nadie en el gobierno que alerte de este tipo de cosas, porque al final
formas hay. Nos decían que para hacer las anteriores ediciones en Davos se hacía era un desayuno de 50 millones y ahí se veía la plata, porque se sabía quién iba a ese desayuno. Pero entonces, ¿hoy hacen lo que se le da la gana al gobierno? Pues vuelvo y lo digo, ¿dónde están los asesores? Si es Nani Pardo quien asesoró y organizó, pues es quien debe responder. Pero las instituciones están con una jerarquía. Entonces, digamos que la decisión no se puede tomar, solo un asesor toma una decisión y se hizo diferentes implicados. Hay 15 personas en este momento también en este viaje. Entonces, digamos que allí depende de lo que también diga la investigación. Pero, por supuesto, que Nani Pardo, la directora y el gobierno nacional deben dar una respuesta al país. Felipe, dejemos a un lado la casa. Por un momento hablemos de la participación del presidente de Colombia en el Foro Económico Mundial. Fueron unos discursos marcados por su propuesta de transición energética, de energías limpias, de salvar la Amazonía y fundamental, de que se pueda tener turismo en un país como el de Colombia, como el nuestro, para reemplazar los ingresos, los recursos producto de la exploración y explotación petrolera. ¿Qué tanto eco puede tener un presidente colombiano que escoge ese escenario mundial para hablar de estos temas? ¿Qué tanto lo escuchan? Pues hombre, yo pienso que lo del discurso, ese ha sido el discurso de él. No es nada extraño a lo que el presidente ha venido manifestando incluso desde su campaña, de enfocarse en un monotema que es el cambio climático, y en torno a él derivar que las otras acciones necesarias para que eso se cumpla están derivadas de energías limpias, de transición energética, de turismo y de otras herramientas. Ahora, ese es el escenario. Pues hombre, entre presidentes creo que, insisto, se sufre esa vanidad, de esa necesidad de que sean escuchados, y en torno a ello también, lo comentaron esta semana en los medios, hay una estrategia digital donde lo quieren vender a él como un líder mundial, pero coincido con mis compañeros de panel. Primero hay que ser líder nacional. Y les hago una pequeña comparación. Aquí en Antioquia acaba de posesionarse, pues lleva pocos días, el gobernador Andrés Julián Rendón, y les digo a sus funcionarios que no había viajes al exterior, que los viajes más importantes eran al interior del departamento y a los municipios. Qué bueno que el presidente de pronto entendiera que los viajes más importantes son al interior del país y son a las regiones apartadas, donde necesitamos que el Estado haga presencia, donde históricamente sigue estando ausente. Sí, nosotros necesitamos al presidente Catatumbo Bichada en la Amazonía, él poniéndose las botas y como comandante en jefe yendo a recuperar la autoridad que el Estado ha perdido en estos territorios, porque parte del problema de los ecosistemas en Colombia es la presencia de grupos que se dedican a la deforestación, a la minería ilegal, a las plantaciones. Pero Julián, ilícitos. si el presidente se dedicara solo a ir al Chocó, a la Amazonía, al departamento del Cauca que usted acaba de mencionar, la crítica hubiese sido es que el presidente no gestiona ese apoyo y ese recurso internacional que necesita el país. ¿Cuál es el equilibrio? Pues mira, realmente nosotros llevamos más o menos recibiendo cooperación internacional desde los años 60 y creo que la situación en Colombia no ha mejorado sustancialmente. Nosotros seguimos teniendo la misma carencia en el sistema eléctrico del país. La ADRES aún tiene que proveer a través de plantas de gasolina en muchas regiones del país. Entonces la inversión en Colombia de la cooperación internacional no se ve. La cobertura eléctrica no supera el 70% en pleno siglo XXI, cuando hay muchas alternativas y cuando supuestamente pues también hay alternativas mucho más económicas y ecoamigables, que realmente no lo son. Falta mucho desarrollo para que un panel solar pueda ser ecoamigable por esas baterías de litio que utilizan para almacenar la energía, pero eso es otra temática. Pero pues uno entiende que bajo el discurso y la perspectiva del presidente es importante estar en esos escenarios porque él es un globalista que apoya la Agenda 2030, que lo único que está demostrando es que sus precursores y gestores han involucionado esos conceptos y se están retrotrayendo de los mismos porque en busca de socavar la soberanía nacional lo único que están haciendo es el detrimento de sus propios estados. Y si el presidente se dedicara solo a recorrer eso, seguramente habrían críticas,
por parte de sectores de la oposición sesgados, pero el país mejoraría. Y si el país mejora, va a venir más inversión y más turismo, porque nosotros no saldríamos enlistados como un país de alto riesgo para extranjeros europeos, asiáticos y norteamericanos. Pero Felipe, ¿no sería bueno para el país? Sí, dinos. Que ni tanto que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. O sea, un presidente evidentemente tiene que salir del país a hacer gestiones internacionales de cooperación y de recursos, pero para eso tiene un equipo de ministros en los que se apoya y que le ayudan en otras gestiones. La percepción que se tiene hoy es que hay muchos ministros de aire acondicionado que no les gusta salir de su oficina y que las regiones los reclaman y ellos siguen allá frescos. Pero Felipe, ¿y no es importante también tener un líder, digamos, un presidente que sea reconocido como líder? Porque incluso todo este tema de Davos se dio también porque él canceló por quedarse en Guatemala inicialmente en la posesión del presidente Arévalo y, según él, luchando por la democracia en Latinoamérica. Por eso nos enteramos del valor de la casa, Felipe. Sí, es que les insisto, o sea, un presidente tiene que salir del país, tiene que estar en esos eventos, tiene que salir a promocionar. Lo que yo les digo es que hay otras personas, o mire, vamos a poner el caso puntual de Guatemala. Si era más importante ir a Davos que a Guatemala, pues entonces aquí hay un canciller y que el canciller asista. Y si era más importante ir a Davos que a Guatemala, porque en un primer momento fue a Guatemala. Y si era tan importante ayudar al restablecimiento de las democracias en Centroamérica, y todos esos imaginarios que el señor presidente tiene, ¿por qué se fue para Davos? Y habría sido muchísimo peor que él, estando en Guatemala por una convicción y ayudando a ser el salvador de las democracias centroamericanas, se hubieran gastado 4.500 millones sin que el presidente fuera. La directora no va. Y hay una pequeña claridad. La señora ¿Caballero? Carmen Caballero no es asesora del presidente Petro, porque ProColombia, por su naturaleza jurídica, es un patrimonio autónomo, administrado por una fiduciaria. Entonces, eso es una claridad. Ella no es asesora. Entonces, no es que ay, qué pobrecita, que es que el presidente es el responsable. No, ella es la completa responsable. Seguramente él dio unos parámetros y lineamientos. Sí, pero yo quiero que se muestre esto, pero, y pues, si tiene responsabilidad con el país, pues que la echen. O sea, si yo no estoy de acuerdo con algo, a mí nadie me puede obligar. Y eso está bien demostrado en las líneas de mando militares. La responsabilidad no Lo puede cierto es que alegar. los 4.500 ya se gastaron. Y lo cierto es que si el presidente no iba, igual había que pagarlos. Si se hubiera quedado en Guatemala, había que pagar los 4.500 porque en eso había una mediación de un contrato. Fabián, señor. Aló, perdón, es que no estoy escuchando, entonces me está costando bastante estar aquí. Pero un poco insistiendo, yo al inicio dije que le abonaba al gobierno nacional indiscutible que le estuvieran estos eventos internacionales para mantener la relación del país. Pero que no abonábamos, pues que no justificábamos estos gastos excesivos. Pero ustedes hablaban del discurso, yo creo que el discurso no es nada nuevo de lo que ya habíamos conocido del presidente Gustavo Petro. Para mí es casi que el mismo discurso que se ha echado con la crisis climática, que es sumamente importante, pero creo que ya no estamos conociendo nada nuevo del presidente Petro. Y ahí el impacto de los otros líderes mundiales pues logró mayor reconocimiento de los países y realmente entender cuáles eran las necesidades y qué podía ofrecer los otros países. Creo que Petro se queda mucho en el mismo discurso y poco ofrecimiento y realmente patrocinio al país. Se nos está acabando el tiempo, Fabián. Lecciones aprendidas, esta última pregunta para todos. Lecciones aprendidas de la Casa Colombia en Davos por 4.850 millones. ¿Qué debe aprender el gobierno de esta, que es quizá la situación más escandalosa que tiene para arrancar el año? El gobierno debe aprender a hacer proyecciones. Eso es primordial. Y debe, cuando hace sus proyecciones, saber también cuál es el mejor resultado para el país. Realmente, si vertimos todo ese dinero en una pauta digital o una mínima pauta, podríamos tener mayores impacto para el país. Creo que esa es la primera pregunta, proyecciones para el país y solucione primero los problemas internos para luego poder hablar y vender
lo que queremos del país. Proyecciones y prioridades. La plata, como dijo Felipe, Andrés, ya se perdió, o bueno, ya se invirtió, ya se gastó. Eso sí, al final, quienes nos ven y nos escuchan tomarán su decisión. Felipe, lecciones aprendidas con la casa en Davos por 4.850 millones de pesos. Lecciones aprendidas es que hay una institución ProColombia que tiene que tener estrategia y claridad en los objetivos que busca. Y segundo, que tienen que aprender a vender, porque uno justifica una cosa de esas es mostrando un sinnúmero de beneficios. Que sean tantos los beneficios que frente al gasto o a la inversión no haya punto de comparación o no haya foco de tanta crítica como lo estamos viviendo ahora. Para terminar, Julián, lecciones aprendidas de este que es un escándalo de la semana. Creo que la gran lección es que la izquierda no debe gobernar en el 2026 porque no saben administrar y lo único que saben es tratar de vender una idea que no es real. No todo lo que brilla es oro. Los colombianos no estamos viviendo la marca país que el presidente fue a vender allá. Colombia no es potencia mundial de la vida porque en 2023 hubo 93 masacres y en 18 días del 2024 desafortunadamente han habido 4 masacres con 15 asesinados. Lo cierto es que terminó el viaje internacional del presidente Gustavo Petro, empieza la próxima semana, vuelve a Colombia después de su paso incluso por el Vaticano. Y Andrés, la plática se invirtió, esperemos en qué terminan las investigaciones de las CIAs, la Contraloría y la Procuraduría, que le ponen la lupa a ese contrato, el que usted reveló. Así es, Camila, esperando pues que realmente se vea la plata. Yo quiero ver que nos den el balance. La inversión. Si no nos pueden confirmar cosas que son confidenciales, por lo menos que nos digan cuántos negocios se cerraron y en dónde se van a ver. Que es la pregunta que queda, señores. Ha sido un gusto debatir con ustedes, a Fabián, a Felipe, a Julián. Gracias por haberse subido al primer andén del año. Aquí anotamos lo que para ustedes son aprendizajes del gobierno. Esperemos que se cumplan y lo más importante, que no pasen este tipo de escándalos. Ha sido un gusto. Andrés, gracias. Nos vemos, nos oímos la próxima semana. Así es, Camila. Muchas gracias. Chao, gracias. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene acá.